Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy continuamos con Matillá número 16. Recuerden que Mateo número 15 me lo borraron, YouTube me lo borró y me bloqueó por una semana. Y ha pasado más de una semana y todavía sigo bloqueado por si acaso. Espero ya cuando suba este video poder subirlo a YouTube también, porque no me está dejando YouTube. Entonces ustedes saben que ahí está Telegram y que está también el enlace a Facebook, a mi página, que por el momento estamos por ahí. Muy bueno que se unan a Telegram. En Telegram no pueden comentar, pero sí pueden descargar los videos gratuitamente y de una forma muy fácil con tan solo un clip, y los pueden guardar, almacenar en su computadora, compartirlos completos y directos a través del mismo Telegram, o simplemente descargarlos para verlos y después los pueden borrar de su celular para que no se les llene el celular de videos. Pero ahí están todos, entonces sí sería bueno que estén en Telegram por si el día de mañana uno nunca sabe, pues en YouTube borran todo este tipo de contenido porque les ofende. Y bueno, pues comencemos con Mateo número 16. Dice así el 1: vinieron los perushín y los saduquín para tentarle y le pidieron que les mostrase Ot de los shamayín. ¿Qué sucede aquí? Se acercan los fariseos y los saduceos, que estos eran igual como los escribas y eran como las otras sectas que habían judías de aquel entonces, y se le están acercando a Yahshua y le están diciendo: ok, usted es profeta o usted es el Mesías, porque no se lo decían así tal cual. Entonces muéstrenos una señal de los cielos, una Ot de los Shamayín. Ot es señal y Shamayín cielos. Entonces le están pidiendo una señal de los cielos. Ya ellos ya habían visto varias señales, ya habían visto gente muda hablar, gente ciega ver, gente coja caminar, personas que estaban enfermos de lepra y que ya no tenían lepra. Más señal no se les podía dar, pero ellos querían más señales de los cielos, ¿verdad? Para que supieran que Yahshua era el Mashiach, o que Yahshua, aunque sea, fuera un profeta muy importante. Pero ellos ya sospechaban que él era el Mashiach, por eso querían matarlo. Dice en el 2: mas él respondiéndoles les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque los shamayín tienen arreboles. Bueno, y muy importante, ¿qué son los arreboles? Yo no sabía realmente la definición de esa palabra, pero es cuando el cielo se ve así, como les pongo en las imágenes, como que se ve rojizo, muy hermoso, por cierto. Entonces Yahshua les está diciendo, mas respondiéndole les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque los shamayín tienen arreboles, y en el boquer, en la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles los shamayín nublados. O sea, que si en la mañana ahí está nublado y se ve estos arreboles, que es este color rojizo tan hermoso, entonces dicen es posible que haya tempestad, ¿verdad? Entonces ellos ya conocían más o menos cuándo iba a haber buen tiempo o cuándo iba a haber tempestad, según lo que ellos podían ver en el cielo. Y es como cuando sopla el viento muy fuerte, que usted está fuera de su casa y usted ve que el viento sopla fuertísimo, usted dice: ah, ya viene la lluvia, y uno la siente, la huele, es más, a la distancia. Entonces uno puede saber más o menos cuándo va a llover también. Continúa diciendo Yahshua y tratándolos mal, como vimos en el 15, que por eso me lo censuraron. Por eso me censuraron el video, porque yo dije que Yahshua hablaba mal del judaísmo ortodoxo, y bueno, pues me lo censuraron. Dice así: hipócritas, ve, los está insultando, que sabéis distinguir el aspecto de los shamayín, mas la sotot de los tiempos no podéis. ¿Qué les está diciendo Yahshua? Vea, ustedes pueden distinguir cuando va a llover, cuando va a haber buen tiempo, cuando va a haber X cosa. O sea, ellos son hipócritas porque pueden distinguir las cosas con sus ojos, pero no pueden distinguir las señales que Yahshua les está dando de que en este momento tienen a un profeta enfrente de ellos que está sanando a la gente, que es más que un profeta, que es el Mashiach, y no lo quieren aceptar. Entonces él les dice: hipócritas, pueden distinguir la señal de los cielos, más no ven que yo estoy aquí, en pocas palabras. Dicen el 4: la Dor Ra Umenaf, la generación mala y adúltera, demanda Ot, demanda señal, pero Ot no le será dada, sino la Ot del Naví Yoná, y dejándolos se fue. O sea, Yahshua les está diciendo: vea, ustedes son unos hipócritas, ustedes pueden ver el cielo, pueden saber cuándo va a llover, cuándo va a haber tempestad, pero no pueden ver que yo estoy aquí ahorita sanando gente, y aún así me piden una señal. Entonces dice: hipócritas, yo no les voy a dar la señal que ustedes me están pidiendo, pero aún así les voy a dar una señal. ¿Y cuál es la señal que les va a dar Yahshua? La señal del profeta Yoná. ¿Cuál es esta señal?
Recordemos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Cuando salió de ahí, entonces él volvió a la tierra. Esto es lo que va a hacer Yeshua. Él va a estar 3 días en el centro de la tierra, que ese es el infierno, y va a estar, después de los 3 días, va a resucitar y se va a presentar ya al Padre con los primeros frutos y demás, que tiene que ver con la fiesta de los primeros frutos. Por cierto, estos primeros frutos que lleva Yeshua, muchas personas lo comparan con la fiesta de los primeros frutos, pero bueno, no se ha explicado así, pero mucha gente lo ve así. Es debatible. El asunto es que Yeshua le está diciendo, no les voy a dar una señal. Entonces de aquí se agarran muchos cristianos y cuando uno les dice, ¿usted es profeta? Sí, claro, yo soy profeta, deme su dinero. Antes de darle mi dinero, por favor, muéstreme una señal. Entonces él va a abrir la Biblia, va a leer este pasaje y va a decir, hipócrita, señal no le será dada. Entonces hasta ahí llega, ¿verdad? Pero él no sigue leyendo. ¿Por qué? Porque no le conviene. No le conviene seguir leyendo aquí. Dice, pero señal no les será dada sino la señal del Naví Yoná. Entonces sí se les dio señal al final, ¿verdad? Aparte de las señales que hacía Yeshua, que sanaba a la gente y demás. Tenemos que el cristianismo no está sanando a nadie ahorita. Todo es un show, una parafernalia, y no pueden aplicar estas palabras de Yeshua para su propia vida. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es torciéndolas. En el 5 dice, llegando sus talmín al otro lado, se habían olvidado de traer el lejen, de traer el pan. Dice en el 6, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los perushim y de los saduquín, de los fariseos, los fariseos y de los saduceos, que son las sectas de aquel entonces, y habían más sectas, pero bueno, esas son dos de las más importantes. En el 7 dice, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos lejen. Esto nos está diciendo Yeshua, porque como no trajimos pan, nos está diciendo, cuídense de la levadura de ellos. En el 8 dice, y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, Anashim de poca emuná, que no tenéis lejen? O sea, Yeshua les está diciendo, ¿por qué ustedes se preocupan por no tener pan? ¿Y por qué piensan dentro de ustedes? Yeshua recuerde que conocía el corazón de ellos y conocía hasta sus pensamientos. Por eso les contestaba antes de que ellos les hicieran una pregunta. Él ya sabía la pregunta, él simplemente les estaba contestando porque sabía que ellos dentro de su corazón estaban diciendo, y se nos olvidó el pan. Entonces él dice, ustedes tienen poca muná, ¿por qué se preocupan por el pan? ¿No vieron capítulos pasados, o capítulos digo yo, pero momentos pasados, donde Yeshua multiplicó los peces y el pan? O sea, que no necesitaban llevar comida. Él mismo podía multiplicarla de la nada y podían pedírsela. Pero ese no es el punto de la frase de cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ya vamos a ver qué es y ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a verlo de nuevo. Dice en el 9, no entendéis aún, si no os acordáis de los 5 lejen entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. Estamos hablando del capítulo anterior, del 15, que solo tenían 5 panes y le dieron de comer a 4,000 personas. Dice en el 10, ni de los Sheba panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. O sea, en el 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el lejen que os dije que os guardara de la levadura de los perushim y de los saduquín? O sea, no entienden que no es por el pan que cocinan ellos que se guarden de esa levadura, sino que no es por comida, sino se está refiriendo a algo simbólico, a algo a una analogía. Dice en el 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del lejen, sino de la enseñanza de los perushim y de los saduquín. Vea, hay muchas personas, entre esas yo, que me corrigió un hermano un día, que yo le decía a la gente, la levadura dentro de la Biblia simboliza pecado. No, no simboliza pecado, simboliza mala enseñanza, me dijo mi hermano, que se llama Rafael. Un saludo a Rafael, que mi abuelo bendiga, y tiene razón. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo está diciendo. El simbolismo de la mala enseñanza va siendo la levadura. Entonces, estos perushim, estos saduquín daban malas enseñanzas. Esto es judaísmo ortodoxo, daba malas enseñanzas, y esa mala enseñanza se multiplica y crece, se revuelve con la masa, llamémosle, con la cantidad de gente, se hace cada vez más grande y eso lo lleva a uno por malos caminos. Si usted se guarda una cosa mala, esa cosa mala lo va a arrastrar el resto de su vida cuando usted lea la Biblia.
por ponerles un ejemplo. Digamos que yo me guardo el libro de Enoch, yo empiezo a leer Génesis, y como yo me guardé el libro de Enoch, en el libro de Enoch dice que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y que ahí nacieron gigantes que eran más grandes que montañas, pero más grandes que montañas. Esos gigantes eran tan grandes que si pegaban un brinco con bastante fuerza, pegaban la cabeza en las nubes. Algo exageradamente ridículo, que no existe. Un gigante en la Biblia, que sí existe, es de 3 metros, bastante grande, 2 metros y medio, 2 metros 10, grandísimo, un tipo bastante grande, pero no el tamaño de una montaña. Y también dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres, eso no se puede. ¿Por qué? Porque aunque un ángel se haga carne, no significa que tenga esperma, que tenga semilla, que ya huele de la bendición de la multiplicación. Recuerden que los ángeles ni siquiera tienen sexo, o sea, no son ni hombres ni mujeres. Usualmente se le presentan a los malajim como hombres, como el caso de Micael o de Gabriel, que son los que conocemos del Tanaj. Yahweh cuando se presenta a Abraham, que ese es Yahshua, por supuesto, ¿verdad? Antes de venir a la tierra, se le presenta la palabra de Yahweh, pues, se le presenta a Abraham, viene con 2 malajim, que también son varones, o sea, se presentan como varones, sí, está bien, pero eso no significa que se puedan multiplicar, que Yahweh les dé esa bendición, ese permiso, porque eso es un permiso que Yahweh le da. Y según este libro, no, que ellos sí hicieron eso. El Tanakh no dice eso, el Tanakh dice otra cosa. En Génesis ya lo hemos estudiado. Para el que no entiende, bueno, métase en el libro de no, el estudio del libro de no, que ahí van a leer varias inconsistencias. Pero mi punto no es ese. Mi punto es que si usted se guarda algo malo, usted lo va a empezar a mezclar con la Biblia y después no va a entender la Biblia, porque va a empezar a ver las cosas de una forma torcida. Y mi recomendación es no hacerlo. O orar mucho y pedirle a Yahweh, yo estoy en lo correcto, porque yo no soy perfecto, yo puedo estar incorrectamente pensando también, ¿verdad? En el asunto de Enoch o cualquier otro asunto. Entonces ustedes tienen que sentarse, orar y pedirle a Yahweh, yo voy por el buen camino, ayúdeme a entender si esto está bien o está mal. Y lo que está pasando con los fariseos y los saduceos es que ellos están enseñando cosas malas y tuercen la Torah. Como cuando dicen que el Shabbat no se puede abrir la ventana a tantos centímetros, entonces ya usted está congojado, que abrió la ventana de más, que ya violó el Shabbat. Eso no es el Shabbat. El Shabbat es no trabajar y no vender puntos, es todo, descanse. Si usted quiere leer, mejor todavía, porque el Shabbat es de Yahweh, entonces usted le da honra a Yahweh cuando usted lee, cuando usted estudia. Que en época bíblica usted no tenía una Biblia en la casa, ni tenía la facilidad de los videos, pero usted se iba a la sinagoga y se sentaba ahí a escuchar la Torá, a cantar salmos y todo eso, era un gozo, ¿verdad? Compartir con los hermanos de aquel entonces, era diferente. Pero bueno, hoy en día podemos hacerlo desde nuestra casa. El 13. Viniendo Yahshua a la región de que Sarea de Filipo, preguntó a sus talmidín diciendo: ¿quién dicen los Anashim que es el Ben Hadán? Anashim viene de la palabra Adán, o sea, que dice la humanidad, que dice la gente en general. ¿Qué es el Ben Adán? ¿Quién es él? O sea, ¿quién es Yahshua? ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el 14 dice, ellos dijeron, unos Yahanán, el de la Tevilá de Teshua, el Juan el Bautista, llamémosle tal cual, ¿verdad? Teshua es arrepentimiento, entonces era el bautismo y arrepentimiento, llamémosle en español para traducirlo de alguna manera, pero está mal traducido. Otros Eliyahu, y otros Jeremiyahu, y alguno de los Neví. O sea, la gente de aquel entonces, cuando veían a Yahshua sanar a las personas y demás, ellos decían, puede ser Juan el Bautista, puede ser Elías, puede ser Jeremías, o puede ser algún profeta. Eso es lo que están diciendo ellos, o sea, la gente común. ¿Quién era Yahshua? En el 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo, Shimon Kefa dijo, tú eres el Mashiach, el Ben Ha Elohim Hayim. Tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Eso es lo que está diciendo Kefa, está diciendo Pedro. En el 17, entonces respondió Yahshua, Asherei eres Shimon Bar Yonah, bienaventurado eres, Simón Pedro, traduciéndolo al español, porque no te lo reveló Basar ni Dan, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Abba Shama Shamayim, mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro entendió que Yahshua era el Mashiach porque Yahweh mismo se lo reveló, no porque alguien más se lo haya dicho. Dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Kefa. Kefa en hebreo significa algo así como piedra,
¿ves? Entonces de aquí es donde viene la confusión, donde dice que Kefa es el primer papa. ¿Por qué? Porque Yahshua dice, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Pero cuando le dice a Pedro, Pedro, usted es una piedra, voy a decirlo así, una piedra pequeñita, ¿verdad? Y después Yahshua se señala a sí mismo. ¿Verdad? Aquí no aparece que se señala a sí mismo, pero yo se los explico así. Yahshua se señala a sí mismo y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, si Pedro es piedrita, Yahshua es una piedra más grande, ¿me entiende? Y él se llama a sí mismo la roca. En el Tanaj ya tenemos un estudio, se llama la roca, que se ve varios textos donde llaman a Yahweh la roca. David llama a Yahweh mi roca, mi redentor, y Yahshua se llama a sí mismo la roca. Esto es algo que calza perfectamente en que Yahshua y Yahweh son el mismo. Hay gente que no entiende esto, de que Yahshua y Yahweh son el mismo. Yo ya lo he explicado muchas veces, ahí hay un video para que vean los dos videos, tanto el de la roca, cómo se explica que Yahshua en momentos dice que llama a Yahweh mi padre, y en otros Yahshua mismo se llama a sí mismo Yahweh, o sea, se está poniendo como en ese lugar de Yahweh, ¿verdad? De sentarse en el trono, de gobernar y todo, eso solo Yahweh lo puede hacer, pero vemos muchas veces a Yahshua en esa posición de gobernador. Entonces eso es algo muy importante. Entonces va del 9 al 18. Y yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta piedra edificaré mi congregación. Mi iglesia lo traduce en otras traducciones. O sea, de nuevo, Pedro es piedrecita, Yahshua es piedra grande, ¿verdad? La roca. Dice, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre quién? ¿Sobre Pedro? No, sobre Yahweh, sobre Yahshua mismo va a edificar su iglesia. Y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Porque las puertas del Sheol no van a prevalecer contra Yahshua, porque Yahshua al morir vuelve a la vida. A eso es a lo que se refiere. Y a su congregación también va a volver a la vida, porque todos vamos a volver a la vida en Yahshua. ¿Ven? En el 19 dice, y a ti te daré las mafenot de los Malhut Hashamayim, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, le está diciendo Yahshua. Eso sí se lo está diciendo a Kefa. O sea, mientras Yahshua le dice, usted es piedrecita, yo soy piedrezota, y yo no, la muerte no va a prevalecer sobre mí ni sobre mi congregación, que es el pueblo de Israel, la congregación de Yahshua. Después le va a dar algo a Kefa, que va a ser simbólico, claro está. Pero más adelante, en este mismo texto, vamos a ver que todas las palabras de Kefa no se cumplen. O sea, le va a dar una autoridad. Aquí le está dando una autoridad desde un punto de vista simbólico. Vamos a leerlo de nuevo, dice, y a ti te daré las llaves del Malhut HaShamayim, y todo lo que ates en Haaretz será atado en los Shamayim, y todo lo que ates en Haaretz será atado en los Shamayim. Bueno, eso está mal traducido. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso es lo que dice Yahshua, ¿verdad? Le está dando una autoridad. Como que yo diga, pare de llover, y paró de llover. O que yo diga que la luna se ponga roja como la sangre. La luna se pone roja como la sangre. ¿Por qué? Porque me dio esa autoridad Yahweh. A mí no me la está dando, se la está dando a Kefa, claro está. Entonces le está dando una autoridad a Kefa, una autoridad muy importante. Voy a leerles entre paréntesis qué dice aquí, o sea, qué explicación le dan en esta Biblia que está mala. Vamos a leerlo, dice, esta es la autoridad que Yahshua le otorga a la casa de Israel a través de Kefa. O sea, le está otorgando supuestamente autoridad a todo Israel, pero no es Israel, es a Kefa nada más. Pero bueno, eso dice aquí, y vea lo que dice después. Esta autoridad implica a alajá, o formas de conducir de acuerdo a la Torah. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que dicen el Talmud, que ellos tienen la halajá, o sea, la ley judía, la ley que se inventan ellos. ¿Cuáles son esas leyes? De nuevo, que si yo veo una mujer que anda con el pelo suelto, yo le digo, póngase peluca. O póngase un talit bien apretado y que no se le salga pero ni un pelito, ¿verdad? Y esos son autoridades que Yahweh no le está dando al pueblo de Israel, ni a los rabinos tampoco. Son autoridades que ellos mismos se imponen e intentan justificarlo a través de este texto. Pero este texto solamente le está dando autoridad a Kefa, no me la da a mí, ni a usted, ni al judaísmo ortodoxo de ningún país.
Vamos a ver si no me banean este video también, pero bueno. Dice en el 20, entonces mandó a sus talmidim que nadie dijese que él era Yahshua el Mashiach. ¿Ve? Ya ellos ya sabían que Yahshua era el Mashiach, pero les dijo a todos, no digan que yo soy el Mashiach. Porque si lo dice, entonces con más ganas lo van a matar los fariseos y los saduceos de ese momento. Dice en el 21, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus talmidim que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los sekenim, de los sabios, y de los rashei kohanim, de los sacerdotes, llamémosle de aquel entonces, y de los shoftim, de los escribas, y ser muerto y volver a la vida Yom Hashelin, al tercer día. O sea, les está diciendo, vea, tengo que ir a Jerusalén, ¿verdad? Está en otra zona en este momento. Tengo que ir a Jerusalén y me van a matar, no los romanos. Vea que la gente dice, no fueron los judíos los que mataron a Yahshua, fueron los romanos. No, fueron los judíos. Mi gente, fueron los judíos. Acepten las cosas como son, porque vea que aquí está escrito. Dice, voy a padecer mucho de los Akenim, de los sabios, de los Rashei Kohanim, la gente que estaba en ese momento en el templo, atendiendo el templo, a los ciegos que estaban ellos, ¿verdad? Y esos eran los que atendían el templo. Dice, los Shoftim, de los escribas, gente con mucho poder también, los escribas. Dice, y ser muerto y volver a la vida en el tercer día. O sea, ¿quién mató a Yahshua? Muy fácil, ¿verdad? Ya es pasarse de baboso, ponerse a decir que fueron los romanos. Los romanos sí clavaron los clavos y clavaron la lanza, pero ¿quiénes lo llevaron a ese punto? Fueron ellos, ¿verdad? Fueron el judaísmo de la época. Dice en el 22, entonces Kefa, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Adoni, haz be shalom y ten rahamim de ti. Haz be shalom en esto que te acontezca. O sea, Pedro le está diciendo, Yahshua, por favor, tenga rahamim de sí mismo, tenga compasión de su propia vida, no se deje matar, le está diciendo Kefa, ¿verdad? Y lo que hace Kefa, pues es noble hasta cierto punto, porque él quiere que no se muera. O sea, yo también querría que no se hubiese muerto y que se quedara, ojalá, o hasta hoy en día con nosotros. Pero también Kefa tenía que tener en su corazón y entender que era necesario que Yahshua muriera. ¿Por qué? Porque eran profecías y tenía que ver con el perdón de los pecados de muchas personas hasta siempre, ¿verdad? Y ese perdón solo se puede ganar a través de la muerte de una persona inocente. Y ese inocente es Yahweh hecho carne, ¿verdad? Yahweh no va a mandar a otro que se muera para que pague los crímenes de la humanidad. Yahweh mismo vino y murió por nosotros. Eso es muy noble de parte de Yahweh y es un sacrificio muy grande. Parte de él, por supuesto, no vino Yahweh en su completa esencia, sino solamente la palabra de él. Como que yo mande, qué sé yo, mi mano a trabajar. Yo lo explico en el otro video, por si quieren verlo. Bueno, entonces a eso se está refiriendo Yahshua. Entonces Yahshua se va a enfadar porque sabe que dentro de Kefa está Hasatán tentándolo, están sus demonios tentando a Kefa para que diga estas cosas para que no se muera. Pero pasa esto, arriba leímos que Yahweh le da las llaves a Kefa de que todo lo que ate en el cielo y todo lo que ate en la tierra. Si Kefa dice, haga shalom de sí mismo, debería atarse eso, un ejemplo, y que Yahshua no muera, ¿me entiendes? O sea, le dio una autoridad para hacer lo que quisiera, en pocas palabras. Y esa autoridad no se está aplicando aquí. ¿Por qué? ¿Me entienden? O sea, las cosas hay que leerlas en su contexto, hay que ver las cosas como son. Yahshua le está dando un tipo de autoridad a Kefa, pero no es que pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? No es que tiene el poder de cambiar la voluntad de Yahweh o cambiar la Torah y poner domingo y hacer lo que quiera, eso es mentira, ¿me entienden? Entonces son cosas importantes que yo creo que hay que ver. Y que muchas personas no hablan de eso. En el 23, pero Yahshua volviéndose dijo a Kefa, quítate delante de mí, Satán, me eres mishol, tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Yahweh, sino en los de los Benei Adán. ¿Por qué usted es un adversario? Bueno, le puede estar diciendo que es adversario en el sentido de que es Satanás, el rey de los demonios, o que simplemente es un adversario al decirle que no muera, ¿verdad? Porque Pedro le está diciendo, no se muera, por favor, no deje que lo maten. Entonces Yahshua le está diciendo que es un tropiezo, que se aparte de él. Entonces puede que esté sacando a Satanás del cuerpo de Pedro o puede que esté refiriéndose a Pedro simplemente que está siendo adversario, pero para mí que es que Satanás está en el cuerpo de Kefa.
Porque tenemos otro texto donde Yeshua confiesa de que Satanás ha estado pidiendo por la vida de Kefa. O sea, Satanás quiere el alma de Pedro, pero Yeshua no se lo permite. Ese texto se los pongo ahí en pantalla. Ok, sigamos en el 24. Dice, entonces Yeshua dijo a sus talmidín, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su Eish She Hakarab, su tronco de árbol, lo traducen aquí, en otro lo traducen como cruz. Hay un debate de que si es un tronco de árbol o es una cruz. Puede que sea una cruz. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba una cruz para matar a la gente, entonces es posible que sí haya sido una cruz, pero hay gente que dice que no y es un debate sin fin. Bueno, dice, niéguese a sí mismo. Usted sabe que negarse a sí mismo en la Biblia puede ser un ayuno, pero también puede ser no seguir como los deseos propios o el amor propio que uno tiene por la vida, por la riqueza, por el placer, sino que prefiere negarse ese placer para seguir a Yeshua y obedecerlo a él. Eso es lo que está diciendo. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, lo cual sería una profecía de que él iba a morir así, y sígame, dice Yeshua, porque él todavía no ha muerto en la cruz y está diciendo, tome su cruz y sígame. Y tal vez ellos no lo van a entender en el momento, pero sí después. En el 25, porque todo el que quiere salvar su nefesh, todo el que quiere salvar su alma, la perderá, y todo el que pierda su nefeshó por causa de mí, la hallará. O sea, las personas que quieren salvar su alma, la van a perder porque están siguiendo al mundo, por decirlo así. Y el que quiera, y todo el que pierda su alma por causa de Yeshua, por supuesto, dice que la va a hallar, ¿verdad? O sea, que va a tener vida eterna con él. En el 26, porque ¿qué aprovecha al Haadán si ganase todo lo lagase, todo el mundo, y perdiese su nefesh? ¿O qué recompensa dará el hombre por su neshama? O sea, Yeshua les está diciendo, ¿qué puede ganar una persona que se gane todo el mundo? Que usted tenga todo el dinero del mundo y todas las riquezas del mundo en su posesión, pero si al final pierde su alma, ¿qué gracia tiene? Y eso es muy cierto. O sea, ¿qué gracia tiene que nosotros vivamos como se nos place ahorita si al final de los tiempos perdemos nuestra alma, que es eterna? Nuestra vida puede durar 100 años y resto, llamémosle a las personas más saludables. Pero aún así, ¿qué gracia tiene si al final pierde su alma? Eso es lo que le está diciendo Yeshua. Dice en el 27, porque el Ben Hadán vendrá en la cabot de Suaf con sus malajim, va a venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus masín, a sus obras, está diciendo Yeshua. Para la gente que dice, no, todo es por fe, todo es por gracia, no, lea este texto, lea Mateo 16, 27, donde Yeshua dice que no todo es por gracia. O sea, por gracia nos va a perdonar, sí, pero si usted no tiene buenas obras, como dice aquí, usted se va a perder. Eso es lo que dice Yeshua. Porque aquí está, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus malajim, con sus ángeles, y entonces Él pagará a cada uno conforme a sus masín, a sus obras. O sea que si usted tuvo malas obras, para el infierno, tuvo buenas obras para la tierra prometida, que es el planeta Tierra renovado, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Y para finalizar, dice el 28, amén, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la Mavet hasta que haya visto al Ben Hadán viniendo en su Malhut. O sea, este texto también es muy debatible y de mucha confusión. Dice, les aseguro que muchos de ustedes no van a gustar la Mavet, la muerte, hasta que hayan visto al Ben Adán, al Hijo del Hombre, que es Yeshua mismo, viniendo en su reino. Entonces hay gente que dice que ellos al verlo, digamos, sí lo vieron todos, ¿verdad? Que no murieron ninguno y lo lograron ver, aunque su reino todavía no está en función. Pero sí lo llegaron a ver en el sentido de que Yeshua resucitó al tercer día y los visitó como por un lapso como de 40 días, me parece, si no estoy mal, o de 3 meses, no recuerdo, tendría que buscarlo. Pero el punto es que él los estuvo visitando y que él los vio, ellos lo vieron en su gloria, ¿verdad? Que esa era la gloria de Yeshua. También hay otros que dicen que Juan el Bautista, digamos, no, perdón, Juan el que no es el Bautista, sino el otro Juan,
Él escribió Apocalipsis y él lo vio en toda su gloria, ¿verdad? Entonces por eso él dice que algunos de ustedes no van a gustar la muerte, o sea, no van a morir hasta que me vean venir en mi gloria. Entonces se refiere a eso. Pero aún así el reino de Yahshua no ha venido. Entonces hay personas que discuten sobre este texto diferentes cosas. Y al fin, y ya para finalizar, pues me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Urahot, paz y bendiciones.